Mi nombre es Daniel Nieto, soy licenciado en Economía, egresado obviamente de esta facultad, a la cual ingresé al ciclo básico común y primer cuatrimestre ya acá en 1988 y me recibí de economista en 1997. La motivación que tuve para estudiar la carrera de economía estuvo basada en estudiar alguna disciplina que me ayudara a interpretar los problemas sociales del país. O sea, yo tuve una politización temprana en la escuela secundaria, venía de una familia de militantes políticos y como que la política siempre formó parte de mi ADN desde niño, y por lo tanto, si no hubiese estudiado economía, hubiese estudiado sociología, hubiese estudiado ciencia política, historia, ¿no? Alguna de esas. Pero en el proceso, como fui a un colegio comercial, el Carlos Pellegrini, estudiar ciencias económicas como que era el recorrido natural, y en ese economía entonces, ¿no? Y ahí estuve. No fue problemática, para nada. Digamos, siempre estuve cómodo con los contenidos, con las discusiones, con lo que leía. Siempre estuve cómodo. Contra todo lo que digo, venía pensando en esa pregunta, y a mí me gustó muchísimo las clases de historia con Jorge Osona. Él lo tuve en Historia Económica Argentina. Creo que la teníamos martes y viernes en un horario de la tarde, no sé si era de 3 a 5 o de 1 a 3. Era ese momento tan particular de la facultad donde uno empieza a escuchar que va haciéndose el atardecer y suenan todos los pajaritos de la rotonda, ¿no? Cruzábamos, creo que en un aula que no sé si hoy es un aula del primer piso sobre puente, hoy creo que hay oficinas, que ya no hay un aula ahí, pero me acuerdo, y fue un curso que disfruté muchísimo, y hoy retrospectivamente el haberlo tenido Osona 2 veces por semana charlándote de historia, un lujo. Ese curso realmente. Y después los profesores de economía qué sé yo, con Fanelli, Canavese, Chisari en la rama más matemática de la economía, uno se daba cuenta de que estaba hablando con gente que sabía mucho, ¿no? Y que transmitía sus conocimientos. Rivera ya estaba, solamente daba una materia tópicos optativa. En ese mundo podría rescatar lo que fue el curso con Levin, porque fue la única materia que compartí con Kicillof. Estaba Pablo como docente, estaba después Martina Vélez y Leandro Haber eran los dos ayudantes, y después estábamos Axel, yo y 4 o 5 más de los que en aquel momento ahí dábamos vueltas por la carrera de economía peleándonos, y fue un curso también muy, muy interesante por los personajes que había cursando esa materia, y Pablo que tenía su impronta entonces sí, también es un destacado ese curso, fue muy divertido en ese sentido. Y así rápidamente me acuerdo de esos cursos. Yo fui como, lo que fue, o sea, de mi camada original yo me diferencio porque yo tengo prácticamente 2 años y medio casi que no curso, claro, porque curso una materia por cuatrimestre nada más, porque justo me enganchó ahí la militancia estudiantil y no perdí contacto con la facultad, pero rebajé, digamos, en vez de las 6 por año metía 1, metía 2 en ese periodo de tiempo. Entonces ahí me distancié, pero
qué sé yo, de economistas que hoy son relativamente conocidos. Bueno, con Lacunza debo haber compartido materia, con Gadano compartí materia, Axel, bueno, con Cecilia Naón también. Un chico que nadie hubiese dicho que después iba a ser tan importante en la consultoría petrolera, Nicolás Arceo. Bueno, muchos de los que después hicieron una carrera política con el chavismo argentino cursaron conmigo. Y ya por entonces uno podía adivinarles el estalinismo en sangre. La década menemista del peronismo, los que eran peronistas, llamémoslo así, de izquierda, no se decían que eran peronistas. Entonces en las famosas agrupaciones independientes de izquierda o independientes antifranja, en realidad eran todos peronistas. Lo que pasa es que no se decían peronistas. Y bueno, y Axel tenía ese círculo de amistades ya en el Nacional de Buenos Aires. Después acá arma el TNT, no la JUP, pero bueno, digamos, su principal objetivo era, digamos, confrontar con Franja Morada. Y bueno, y después uno, nada, reinterpretando, bueno, evidentemente. Yo me acuerdo, él recién se hace kirchnerista cuando el kirchnerismo asume la posición más chavista, digamos. En ese sentido fue consistente. Él no estaba de acuerdo con Lavagna, no estuvo de acuerdo en los primeros años del primer gobierno de Néstor Kirchner, él no estaba de acuerdo. Tenía ahí su centro de estudio y publicaba cosas contrarias. Y él ingresa a Aerolíneas Argentinas en el 2010, bajo la conducción de Recalde, después de que en el 2008-2009, con el conflicto con el campo, se empieza a constituir esa narrativa antiimperialista y antioligárquica del kirchnerismo, y ahí así él ingresa, y bueno, y con él el resto. Yo fui consejero directivo del 89 al 93, 2 periodos. Yo los 90 los diferencio en 2 momentos, porque es muy distinta la primera mitad de la década del 90 que la segunda, políticamente, en todo concepto. Porque la primera mitad de la década del 90 es la etapa en el movimiento estudiantil en el cual la franja le frena el crecimiento al UPAU. Claro. O sea, a fines de los 80 parecía que UPAU desplazaba a franja, y los primeros años 90 es ese freno que la franja le aplica a UPAU, y que después del 93-94, UPAU prácticamente ya empieza a desaparecer y empieza a subir al TNT. Los azules, sí, profesores empiezan, siempre creo que eran minoría en profesores, en graduados eran mayoría. Y creo que la primera vez que pierden la mayoría de graduados es en el 97. Cuando yo llegué, el más viejo de ellos era un Venegas Lynch. Después, alguna supervisación les hacía desde afuera Maslatón. Y después ya la generación más joven, bueno, Marcelo Paz, Cristian Folgar, un chico llamado Groisman, que no sé qué habrá sido de su vida, que fue un consejero directivo que compartió conmigo el mismo periodo. Pero sí, el más importante cuando yo entré, digamos, que condujo el 89, el 90 hasta el 91, fue un Venegas Lynch. Que no sé exactamente su nombre de pila ni cuál es su parentesco con los Venegas Lynch. Yo el primer año que estoy acá, que es el 88, fue un año que las elecciones terminaron en un escandalete fenomenal, no terminaron. Que fue un escrutinio que empezó el viernes a la noche o el sábado a la noche, porque se votaba creo que hasta el sábado a la tarde, se votaba con ese sistema de doble sobre, por lo tal que era como que había que contar 2 veces los votos. Los sobres se contaban 2 veces, primero el grande identificado y después los chicos sin identificación.
un escrutinio que el domingo al mediodía todavía estábamos acá, que fuimos tapa de todos los diarios, porque faltando poco para que terminara el escrutinio, se hizo ahí un tole-tole y vuelan las urnas por el aire, se agarran a trompadas y no termina inconcluso. Entonces queda suspendido el escrutinio, hasta escrutado el 80% de las urnas, franja morada arriba por 300 votos. Y quedaron 5.000 votos sin contarse, por decir algo, ¿no? Y no terminó, después ahí hubo peleas mediáticas, etc. Yo tengo una anécdota graciosa con Maslatón. El centro de estudiantes llama una suerte de elección complementaria para los números de registro cuyas urnas no habían podido ser contadas, pero ya el UPAU no participa de esa elección complementaria, se termina dándose ganadora franja, UPAU desconociendo el resultado. Eso fue el 88. Se dirime en el 89, que al ser la elección obligatoria, y entonces como iba la boleta del centro estudiante a la del consejo pegadas, de alguna manera el control del comicio quedaba a cargo de las autoridades de la facultad, y ahí se dirime donde franja le gana a UPAU por 4 o 5 puntos, y ahí ese fue el principio del fin de UPAU acá. La JUP estaba dividida en aquel entonces entre la JUP que respondía a los renovadores y la JUP que respondía a montoneros. Vieja Regional 1, era la JUP regional y la JUP capital. La capital era la del PJ capital y la de la regional había quedado vinculada a los últimos referentes del peronismo auténtico, por decirlo algo. Pero esa JUP regional ya se estaba haciendo menemista en realidad, porque tenía que ver, y mientras que la JUP capital había quedado cafierista. Esa JUP regional creo que estaba este muchacho que después terminaron en el PRO, Donati, el director general de estadística, y el que fue director de rentas, terminaron en el PRO. UPAU le empieza a arrebatar la hegemonía franja morada haciéndole una crítica, trasladando la crítica al Estado que le hacía la UCD, al gobierno radical o al Estado, ¿no? Ellos lo trasladaban acá, ¿no? Entonces, la verdad que era un momento donde la política universitaria, no solo la franja, la política universitaria había estado dominada por la recuperación de la democracia, el restablecimiento del cogobierno, los concursos, la discusión de los planes de estudio, todas esas discusiones, llamémoslo así, macro, ¿no? Y UPAU vino con que los baños son un asco, con que los apuntes no se leen, con que la facultad está sucia, con que el CBC es una masividad, con que todos no entramos, con que esto es un chiquero. Con una agenda más municipal y con una crítica a una política universitaria que no se ocupaba de mejoras concretas de la vida del día a día estudiantil. Con eso le asestan duros golpes. Ganan ingeniería, donde la franja de ingeniería era de Hernán Lombardi, y era una franja bastante aliada al Partido Comunista, entonces, que acordarse que Hernán era antialfonsinista en su juventud, era por izquierda, y a veces uno dice, Lombardi estuvo siempre equivocado, digamos. Y le gana ingeniería, primero, le ganan derecho, ganan arquitectura y ganan veterinario. Y si en el 88 ganaban acá, Curuchetti iba a ser el presidente de la fuga. Y no ganaron acá porque se armó ese tole. Y con eso, UPAU, por eso cuando yo ingreso a la franja, hay una especie de recambio generacional, en donde, clausuramos un poco la agenda de restablecimiento democrático de la facultad y empezamos a generar cosas que hasta entonces el centro de estudiantes no tenía. Por ejemplo, el gabinete de computación, el CCCOM. Venían las famosas donaciones de libros, la jornada de pintemos la biblioteca, lo de ponerle jaboncitos y tachos a los baños, ¿no? Tratar de... empezamos a organizar fiestas un poco más parecidas a los lugares donde iba a bailar el estudiante de económicas y no peñas, digamos, militantes.
¿no? Empezamos a tratar de tener así una política un poco más alineada por ahí con el día a día del estudiante y bueno, y dejar la política nacional para confrontar con el gobierno, pero que no fuera eso solo la única agenda. Y bueno, y ahí contenemos un poco a UPAO con eso. Y durante algunos años, digo, hasta por lo menos claramente hasta las elecciones del 95, del 89 al 95, hay un crecimiento de franja muy fuerte. No con los números de ahora, pero para la época, o sea, una franja que pasaba de que estaba por perder con el 39% a ganar con el 58%, ¿no? Ahí, frente al declive de UPAO, la primera agrupación que aparece como tercera en discordia primero es la Belgrano. Una agrupación que estaba en el 5 o 6%, de repente saca el 12, el 15%, y UPAO que se estaba cayendo del 30 ya en el 20%, entonces empieza a haber una pelea de que la Belgrano le puede transformarse en oposición a franja. Pero casi inmediatamente, creo que si no me equivoco, las primeras elecciones que ellos se presentan, el TNT es en el 91, saca muy poquito, en el 93 ya sacan un poquito más. No, el TNT fue un invento de Axel con algunos compañeros de camada del Nacional Buenos Aires, Guido Sanleris, el Colorado, el Colo Borenstein, profesor de finanzas públicas. Hoy son todos economistas del PRO, esto que te estoy nombrando, pero eran del TNT. Gabriel Burín, otro chico que fue CEO de Staplets, Piccoli, que es muy activo en redes sociales con temas de empleo, Sebastián Campanario. Entonces había, digamos, una camada grande de chicos del Nacional Buenos Aires, algunos más amigos de Recalde y del Cuervo Larroque como Axel, y otros no, pero que se sentían cautivados por esa propuesta de una agrupación independiente, intelectualmente novedosa, y bueno, y ellos tienen al principio mucho éxito, son los que realmente le ocupan el espacio UPAO, porque más allá, digamos, compartían con UPAE la presentación de independientes, que UPAO ya no era creíble en ese plano, pero el TNT sí, y después compartían la misma sociodemografía que UPAO. En general, los estudiantes más de élite, académicamente más solventes. Es cierto que UPAO era más de la carrera de contador público y esto más de la carrera de economía. Representaban esa demanda por ahí de los estudiantes académicamente más motivados, que en general rechazan los promedios de esta facultad, ¿no? El promedio, ¿no? Y ellos reclaman una facultad que les preste más atención a ellos y no tanto al promedio. Y rápidamente ocuparon el espacio que tenía UPAO en oposición a la franja, casi anclados en el mismo segmento de la estructura social de la facultad, por decirlo así, en esos términos. Y tiene más protagonismo cuando la situación del contexto nacional cambia, ¿no? Porque después del Pacto de Olivos hay un fuerte rechazo en las clases medias hacia la UCR, eso le impacta a franja. El frepaso le empieza a quitar adhesiones al radicalismo, le empieza a comer votos, y ellos, por eso estoy hablando ya de la segunda mitad de los 90, al punto de que para retener el centro estudiante, franja se alía con la Belgrano. Y esa alianza en la facultad en el 97. Franja más Belgrano y el TNT segundo. Y bueno, y eso después ya concluye más creo que sea el 2001, digamos, ya más contemporáneamente. Yo ya en el 98 no estoy mucho más metido acá. Yo estoy hasta el 90 y yo llego hasta la elección del 99 y ya no estoy más. A ver, yo creo que una primera parte, digamos, la parte del auge de nuestra generación en el centro de estudiantes, en la facultad, etcétera, comienza en el 89, cuando, digamos, le ganamos
la batalla Aupau, que ya lo va a poner en decadencia, y te diría que terminamos dando lo último que podíamos dar con el cambio de plan de estudio en el 97. A partir de ese cambio de estudio en el plan de 97 ya la facultad era otra, ya la franja estaba desgastada, aliada con la Belgrano, el TNT ya le amenazaba los votos, ya pelearse con el menemismo había pasado de moda porque ya estaba yéndose del país, y en todo caso ya digamos, la economía de la Argentina ya no era la pujanza de los primeros años de la convertibilidad, sino la de la recesión económica y el altísimo desempleo y la sensación de que el país estaba muy mal. Y con el gobierno de la Alianza en el 99, la corresponsabilidad con esa situación económica, con esa crisis, y bueno, y eso diría que ya es una etapa distinta a la nuestra, que va a culminar con el conflicto que se arma acá con el TNT, creo que es en el año 2001, que también volvemos a tener problemas de legitimidad del centro de estudiantes, etcétera, y se forma nuevo espacio. Más o menos es así la secuencia. Por eso yo digo, bueno, yo creo que empezamos en el 89, mi generación, y y para el 97 habíamos hecho mucho, pero ya no teníamos más para dar. Y ahí hay una transición muy crítica hacia lo que después es nuevo espacio. En general, el Pellegrini y el Buenos Aires son los que le han dado líderes a las agrupaciones estudiantiles, en general. Acá ha habido por ahí liderazgos más de otro tipo, ¿no? Cuando yo entré, el líder, el referente, el líder de esta facultad, de la franja, era un muchacho que ya debería haber estado recibido, que era, qué sé yo, nosotros teníamos 18 años, él ya tenía 32, 33, que era Eduardo Giambra. Un poco más chico, ejerciendo el trabajo del lugarteniente, era Walter Berardo. Después se pelean ellos dos, y acá se arma un tole-tole fenomenal, porque algunos se quedan del lado de Walter, otros del lado de Eduardo, y estamos, creo que, con problemas de cohesión interna. Por lo menos hasta el 93 la lista se discutía en dos lugares distintos y después se venían y ponían los candidatos. En un plano que duró muy poco, porque fue solamente 2 años, Nicolás Cobán fue el presidente del centro del 87 y fallido del 88. Y después se va en el 89, pero eran Giambra, Berardo y Cobán, en el día a día del centro de estudiantes. Entonces, económicas tenía por ahí. O sea, el liderazgo en esta facultad tenía una dificultad para las personas más intelectualmente motivadas, que era que vos acá tenías que abrir la mesa a las 7 de la mañana, ¿viste? Y la tenías que cerrar a las 11 de la noche. Entonces tenía que ser un esclavo de la militancia universitaria. Y yo creo que a los del Pellegrini de Buenos Aires ese ritmo le costaba. Por eso muchas veces, mucho tiempo con el TNT acusaba a la franja de tener la mesa abierta de la noche a la mañana porque no estudiaba. Los que tenían el liderazgo había que legitimarlo con mucho trabajo en el centro de estudiantes todos los días y no solamente de vez en cuando en una buena asamblea ¿no? Ahora, después, bueno, vos me digas, bueno, y después de ustedes, ¿quién vino? Y vino Jacobiti. Jacobiti fue el Pellegrini. Y bueno, entonces ahí podría aparecer, pero bueno, Jaco no tiene todas las características que uno se imagina del egresado del Pellegrino de Buenos Aires. Es más un guerrero, ¿no? Entonces, diría que acá los liderazgos siempre fueron más de guerreros que de sabios. Yo te diría que en los 90 ya no hay militancia de eterno estudiante. O sea, es cierto que vos tenías que dedicarle mucho tiempo al centro de estudiantes, etcétera, y por ahí la carrera en vez de hacerla en 6 años la hacías en 8. Pero no era que tenías 20 años de alumno y nunca terminabas y seguías siendo el rockero de la agrupación. Eso no pasó más. Eso en los 90 ya no pasó más. Ya no pasó más. En general, todos los que yo he conocido nos hemos recibido y nos hemos recibido en periodos razonables de tiempo.
y los que han seguido me parece que también. Cuando yo entré al consejo directivo, el jefe, digamos, el decano era Portnoy, el presidente de la comisión de enseñanza era Cereijo. Y todos los demás hacían lo que le decía Portnoy o Cereijo, ¿no? Un poco por la pelea que había entre Berardo y Yambra, los profesores también tomaban por ahí partido por alguno de los dos, y yo ahí establezco en el consejo directivo una relación bastante estrecha con Rodolfo Pérez. Nos conocemos ahí. Y a raíz de eso es que Rodolfo después termina siendo decano. Nosotros lo apoyamos un montón en su primer decanato. Después tuvimos un montón de problemas porque la cosa no funcionó. No te puedo hablar de la reelección de Portnoy porque Portnoy reelige en el 89. Y yo soy electo consejero en el 89 chiquitito. O sea, a mí me llegó la reelección de Portnoy como que era no sé qué hablan. O sea, yo sí te puedo hablar de la elección de Rodolfo Pérez. Ahí sí formé parte de esa gestión y de ese decanato. De Portnoy, lo que yo me acuerdo era que las eternas peleas eran por el curso de verano. Que Cereijo no quería saber nada y los profesores no querían saber nada, y nosotros queríamos curso de verano porque había que ganarle el UPAU porque los estudiantes querían curso de verano. Y ese era lo que dominaba la política estudiantil. Yo te digo, el recuerdo que tengo de Portnoy, que era, viste, es una eminencia, un personaje curioso, amable, agradable, hábil declarante y hábil negociador. Pero te repito, o sea, fue una circunstancia donde yo lo que yo participaba era de esas peleas por el curso de verano, sí. Y después con los problemas de las inscripciones, que había que abrir los cupos de los cursos, ¿no? Todos los cupos y todas las rogativas, ¿viste? Y todo ese despelote. Y nada, ese tipo de cosas me acuerdo. Todavía yo no tenía una incidencia. Fabián había sido, si no me equivoco, presidente del Centro de Estudiantes algunos años antes. Fabián es más de la generación de Walter. Lo que sí ocurre con Fabián es que en los años en que fue presidente Caram, después Justi, después Moroni, después Scaglione, yo estaba en el consejo, en esos años Fabián estaba muy cerca nuestro, en el día a día, pero sin cargo. Fabián era medio una especie de maestro Yoda que nos ayudaba a organizar, pensar cosas, etc. Pero su etapa de estudiante fue previa, ¿no? Ahora él ya estaba medio de vuelta de la cosa estudiantil. Yo soy consejero directivo 89-91 y 91-93. En el año 92 a mí me eligen secretario de Relaciones Internacionales de la FUA, porque era un cargo que en la división de roles de franja le tocaba a la capital, dentro de las divisiones de roles de la capital le tocaba a económicas, y me preguntaron si me interesaba y si hablaba inglés, y las dos cosas fueron sí. Y entonces me integro a la Mesa Nacional de Franja por el cargo que tenía en FUA, y entonces empiezo a participar de las instancias nacionales de la franja, que son distintas a las de la facultad, además un trabajo político, macro, de relación con los rectores, con los diputados, y con una cuestión que después a mí me terminó marcando mucho la vida, que fue que por una circunstancia azarosa, o sea, la FUA participaba de una internacional que se llamaba Unión Internacional de Estudiantes, que era una especie de sello que controlaba la Unión Soviética y la internacional de los partidos comunistas, que tenía, nucleaba asociaciones estudiantiles, aunque en muchos casos también ramas estudiantiles de los partidos políticos de izquierda. 89 eso entra en una crisis generalizada, y los funcionarios que trabajaban dentro de la UE se independizan un poco de los jerarcas soviéticos, que ya no existían, tratan de hacer una transformación de esa organización para que solo queden representadas uniones estudiantiles plurales y no de ramas de partidos. Entonces hacen una especie de proceso interno de revisión general de membresía,
y se elige uno por continente para hacer esa especie de auditoría yendo a diferentes países y después reportando allá. Eso termino haciendo yo. La sede estaba en Praga y a nosotros nos llevaban a través de La Habana. Entonces yo con 21 años, un día me dicen, bueno, tenés que viajar a Praga, pero vas por Cubana Aviación hasta La Habana, ahí juntan a todos los latinoamericanos y de ahí los mandan después a Praga. 21 años, año 91, recién establecida la convertibilidad, o sea que de alguna manera ya no era imposible en pesos afrontar y te pagaban el pasaje, el hotel, todo, y la platita que uno podía tener ya estaba. Así que en ese año 91 yo viajé 4 veces a Praga, solo una en vuelo directo, las de vuelo directo a Europa, las otras vía Cuba. Y después, bueno, hice un trabajo relativamente exitoso ahí, quedamos muy bien vinculados. Después un chico de la FUBA pasó a integrar el secretariado de esa organización y tuvimos ahí, y bueno, y la FUBA tuvo ahí un protagonismo internacional relativamente exitoso. En ese momento estaba de moda y por eso nosotros también teníamos ahí mucho protagonismo, eran un poco, digamos, la ola de reformas neoliberales en la educación en América Latina y la resistencia a ese proceso, y eso acá se empezaba a vincular con lo que era la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación y las movilizaciones contra todo eso, y el respaldo internacional, y bueno, entonces la FUBA la volanteaban en todos otros países, de que mira cómo están resistiendo allá, y qué sé yo, y funcionaba en ese plan, o sea, eso, después por eso fue muy así al principio de los 90, después cambia también eso, y ya no es tanto una cosa de las organizaciones sociales, sino que vuelve a aparecer más un protagonismo de los partidos, cuando se arma el Foro de San Pablo y todo, y entonces ahí ya digamos, no hay tanto protagonismo de las organizaciones estudiantiles como de los partidos políticos, y el PT empieza a tener un rol más importante por ahí que los cubanos en tanto movimiento estudiantil, y eso se desplaza, pero fue, te diría, la primera etapa de reorganización del campo progresista después de la caída del muro de Berlín. Un poco arranca por ahí, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos, pero a mí me impactó mucho porque yo era muy joven y de repente ya tenía un roce internacional, había salido a Europa varias veces, en Cuba llegué a estar casi 13 veces distintas, yo ya sabía hasta cómo esquivar a la inteligencia cubana cuando llegaba allá, sabía que tenía que tomar un vuelo de Cubana Aviación, que no iba a La Habana, sino que iba a Holguín, porque en Holguín se pagaba si no pasaba por, ¿viste? Y sabía cómo salir del aeropuerto, me tomaba, qué hotel decía que iba, tomarme un taxi ¿viste? Y hacerles bromas, como ir al Comité Central diciendo, no, estoy acá, ya llegué. Y entonces en el 94, a mí me eligen presidente de la FUBA. Hasta el 96, 2 años. Todo el 94, todo el 95. La Ley de Educación Superior, las marchas, el Pacto de Olivos, la reforma constitucional, el trabajo en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Constituyente para poner el famoso artículo de la gratuidad, la autonomía, etcétera, en la Constitución. Alguna participación medio tangencial, pero en la negociación con el FREPASO para el armado de lo que era la alianza, y bueno, hasta el 97. Y bueno, todo ese periodo, por eso yo digo, yo después del 93, te diría que yo ya no tengo tanta militancia acá adentro, y después yo termino en marzo del 96, termina mi mandato en FUBA, y en diciembre del 97 me recibí. Y a mediados del 99 me voy a Londres. En uno de esos tantos viajes por Europa, caminando por Londres, me choco con la London School of Economics. Y me llamó la atención, no sé muy bien por qué. Y me empiezo a interiorizar en la historia del ESI, que tiene una historia muy, muy linda, digamos, porque
es una universidad fundada por Mr. and Mrs. Webb, muy progre, que eran los fabianos, que combinaban un poco de marxismo y comunitarismo inglés. Y bueno, y entonces, bueno, yo tenía todas las ganas de hacer una formación de posgrado en políticas sociales. Ahí ya me empiezo a dar cuenta que a mí los temas que más me gustaban de la economía eran los temas asociados a el estado de bienestar, ¿no? Entonces me gustaba los temas de mercado de trabajo, de seguridad social, de programas de empleo, de economía de la educación, de economía de la salud, ¿no? Y entonces me anoto. Cuando termino acá me anoto en la maestría de políticas sociales, empiezo a hacer la carrera de ahí, y claro, me toca de profesor becaria, que no lo había tenido acá, y Swan, etc. Y empiezo que veo que me dan un montón de cosas para leer de profesores del ESI. Entonces ahí un poco empiezo a conocer de que todos los economistas que más habían trabajado, tanto como economistas, pero también como decisores políticos, temas de políticas sociales en el estado de bienestar inglés, que es un estado de bienestar muy lindo para estudiar, y entonces, bueno, ahí yo ya había entrado ahí yo ya tenía mis lazos con la política, y la franca empezaban a romperse. Acá ya se había producido todo el despelote con Yerbatín, Jacobit, etc. O sea que a mí me habían jubilado, y el sesgo que va tomando la estrategia política y electoral de la Alianza no me convencía, para nada, porque yo tenía la convicción de que la convertibilidad no iba a permitir hacer una... No, eso no iba a caminar, y bueno, y nosotros, particularmente los de esta facultad, no fuimos nunca de las rubistas. O sea, nosotros resistimos con Terráneo y Yuberov hasta el final, mientras que, bueno, los de las otras facultades ya estaban en el grupo Sush y todo eso. Con lo cual, nada, digo, bueno, ya está, ¿qué tenés ganas de hacer? Y tengo ganas de por ahí dejar la política y fortalecer mi formación académica y ver cómo sigo. Y me fui, y tuve, si bien fui y vine al país muchas veces, inclusive estuve casi 8 o 9 meses trabajando durante el gobierno de la Rúa en desarrollo social, pero yo ya estaba allá, porque yo me voy un año, del 99 al 2000, vuelvo a mediados del 2000, participo ahí un rato en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Siempro, y en julio del 2001 me vuelvo a ir para allá, a empezar un doctorado que nunca concluí, y ya no vuelvo hasta el 2004. Yo asumo de que entre el 99 y el 2004, yo acá pimponeé el país, la facultad. Primero, obviamente, yo estaba haciendo allá un posgrado, el grado no es exactamente igual, pero sí son ciclos más cortos. Son ciclos más cortos, y están organizadas la metodología de estudio también es distinta, en parte, a lo que yo había visto acá. Ya se trabajaba mucho con una exposición del profesor corta, de 1 hora máximo, y después con una lista de materiales de lectura, y una lista de temas asociados a esos materiales de lectura, y vos tenías que profundizar a elección. O como que vos te llevabas la presentación del profesor, 10 preguntas, 50 libros. Y de las 10 preguntas tenía que agarrar 3, y con esas 3 preguntas y esa lista de libros armarte un essay propio. Y después te hacían presentar, ¿no? Entonces te trabajaba mucho las habilidades de presentación, que es algo que después acá se terminó usando. Antes se usaba menos acá, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que acá vos presentabas, en realidad pasabas adelante y medio que leías un machete, no usaba filmina ni nada. Después tenías un examen final,
un examen final que era también parecido a como habías trabajado en el año. O sea, vos tenías un examen final donde te formulaban 6, 7 preguntas, tenías que elegir 2 o 3, manuscrito. Era un procedimiento de examen bastante estructurado, donde vos ya tenías asignada el aula, el banco, todo, la cantidad de horas que podías hacer. Había una especie de bedeles o de guardianes de examen, que era gente contratada de afuera, que no sabía nada de la materia, un jubilado, viste, que lo sentaban ahí para que vos no te copies. Y la nota era una combinación de ese examen final y las notas por ahí más de concepto de cómo había sido tu cursada. Pero yo lo que encontré era eso, ¿no? O sea, que había más, o sea, que vos tenías mucha libertad, pero al mismo tiempo una necesidad de establecer tu criterio y tu juicio ex ante para saber de todo lo que ellos te ofrecían estudiar, qué era lo que vos ibas a agarrar y hacerlo ya con un sentido estratégico pensando en el examen final. O sea, como que vos tenías que decir, los 10 temas de esta materia, bueno, sabete bien 3 y 4 y arrastrarlos hasta llegar con esos 3 y 4 al examen final. La otra cosa que me llamaba la atención es la facilidad para acceder a esa bibliografía. Porque no es que te daban una lista de bibliografía y vos tenías que ir a remarla a la biblioteca a ver si estaban, si no estaban, dónde encontrarlo, buscarlo, no. O sea, vos entrabas en el JSTOR y todo lo que era paper, tiki, te los bajabas y los tenías, y todo lo que era libro, tiki, y tenías, viste, 10, 20 ejemplares del tema, o sea que tenías siempre acceso, era muy fácil y práctico. Grupos de 15 alumnos, 20 alumnos. Yo hice un posgrado que era planificación y gestión de políticas sociales, y había otro que era igual, pero en países en desarrollo. Yo no hice ese, hice el otro, o sea que casi todos mis compañeros eran ingleses, que en general trabajaban a nivel local en Londres en áreas sociales. Digo, si vos hacías en política en desarrollo, te la pasás viendo los programas de reducción de pobreza de Naciones Unidas en Etiopía. Claro. Ahora, si vos querías discutir sistemas previsionales maduros y deficitarios, gestión de sistemas de salud potentes, grandes, ¿no? Era ahí, viste, bueno, esas ambigüedades que por ahí tiene la Argentina de que, digamos, tiene problemas de desarrollo, pero también tiene problemas de administración y de gestión de sistemas que no son de país en desarrollo, sino de país maduro europeo, ¿no? Entonces ahí como... Y bueno, y yo tuve dos profesores ahí, grandes profesores. Howard Glenister, que es un capo total, Julian Legrand, que fue después mi tutor de tesis. Julian Legrand había inventado el término cuasi-mercados para relacionar todas las propuestas muy de moda por aquel entonces de financiamiento por la demanda de servicios sociales, los vouchers. Y la Inglaterra de Margaret Thatcher introdujo reformas en esa dirección. O sea, las escuelas medias y primarias públicas se financian por cápita. Y si vos y hay school choice, entonces si vos te cruzás de escuela, te llevas con vos tu cápita. El sistema de salud británico está conformado por una primera línea de médicos generalistas que se llaman GPs, que vos es a través de tu GP o no entras a ningún efector de salud. Y después, entonces, ¿qué había? La reforma de Thatcher era que los GP se los financiaba también por cápita. O sea, vos por default el GP de tu zona de residencia. Cada 6 meses vos te podés cambiar de GP, te llevas la cápita con vos, y son los GP los que después negocian con el segundo nivel en nombre tuyo. O sea que habían fraccionado el NHS, que era una estructura bien estalinista, bien vertical, en segmentos a los cuales se les asignaba presupuesto en función de cómo los usuarios los habían previamente elegido o no, se le había introducido competencia por incentivos económicos. Y a las escuelas lo mismo. Y había todo un debate. Entonces mi tesis fue reformas de mercado en educación. O sea, yo estudié los casos británicos, neozelandés, sueco y chileno. Hice mi tesis básicamente fue una especie de gran revisión bibliográfica de investigaciones que daban cuenta de cuánto había mejorado la eficiencia y calidad del sistema versus cuánto había mejorado o desmejorado la equidad en el acceso a la educación. Porque en ese entonces, estoy hablándote de fines de los 90,
la agenda de reformas de segunda generación, bla, 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 era una agenda que decía, bueno, ya arreglaron la economía, ahora para hacer más eficiente el Estado, vouchers. Y bueno, y nada, y entonces yo estaba pensando que eso era una muy mala idea, entonces organicé mi tesis en función de atacar esa idea, y después abandoné ese tema porque ese tema después perdió vigencia. Que haya vuelto y que haya vuelto con tantos pruritos, al punto que hasta el loco tiene en un momento que desdecirse, cuando en los 90 era un tema muy contundente y digamos, toda la agenda del primer CIPEC estuvo montada en eso. El amigo Mariano Nadordowski y el amigo Axel Rivas, cuando trabajaban para Broda en los 90, le llevaron el proyecto de escuelas charter a los Rodríguez A. Y en San Luis hubo 2 o 3 experimentos de escuelas generadas bajo esa especie de modalidad que es el Estado que terceriza en un privado, que le formula un proyecto educativo y el Estado te lo financia por cápitas. Y eso lo armaron los Rodríguez A con asistencia técnica de Broda, y estaba toda la propuesta también de Garchunov y Machinea en su momento de que el sistema de salud hubiera competencia, entonces que se pudieran elegir obras sociales o prepagas, ¿no? Entonces venía acá un poquito la agenda de establecer ese tipo de reformas y con mucha contundencia. Me resultó simpático que volviera y me resultó más simpático que no se bancaran un round. Hay más tiempo de deterioro social respecto de los 90. Pero la segunda mitad de los 90 socialmente tenían la misma tasa de pobreza que hay ahora, si la medís con la misma canasta, y tenías una tasa de desocupación mucho más alta que la hay ahora. La segunda mitad de los 90 fue la primera vez que los problemas del mercado de trabajo en nuestro país no fueron por informalidad, sino que la gente estaba parada en sentido estricto del término. Y no tenías nada de las transferencias directas que hoy están vigentes. Entonces, vos en los 90 vas por el sistema, vas por los viejos, solamente 1/3 de la población adulta mayor accedía a la jubilación contributiva. Es cierto que, bueno, si todavía estaba, la mujer si quedaba sola heredaba la pensión, o sea, la jubilación se la quedaba como pensión, y si estaban el abuelo y la abuela juntas, el abuelo tenía la pensión y la abuela no tenía, pero vivía con el abuelo. Pero 30-40% de los mayores de 65 años tenían la jubilación contributiva. Casi todos varones. Vos hoy tenés 2 ingresos previsionales por hogar de adultos mayores y ambos están porque tras de las moratorias las mujeres ingresaron masivamente. Segundo, no tenías asignación universal por hijo. Por lo tanto, solo los asalariados formales tenían el salario familiar adentro, los demás no tenían nada. Los programas de empleo que había, el programa Trabajar, sí, 600.000 beneficiarios más o menos tenía. Es cierto que, bueno, en dólares hoy parecerían un montón el valor de esos planes, pero también en el costo de vida de los 90 era otro. Y por el otro lado, la propuesta de los vouchers es una propuesta que la podés justificar desde el punto de vista de la justicia social, ¿no? Voy a hacer el ejercicio. Tenemos segregación geográfica, que los pobres viven en un lugar y los ricos viven en otro, sí, cada vez más. Entonces, asignar escuelas por criterio de residencia no significa aceptar la segmentación. Bien. Entonces sería deseable que los chicos de Lugano pudiesen cursar en los colegios de Barrio Norte. Del mismo modo que sería razonable pensar que el Nacional Buenos Aires o el Pellegrini tengan sorteo para definir su ingreso y no un examen anual donde seleccionan. Entonces, si yo genero que la gente tenga la igualdad de oportunidades en acceder a las vacantes de la institución que prefiera, bueno, ¿por qué entonces no paso a que se financien por cápitas? Y que entonces los mejores colegios van a tener más demanda y en vez de volverse más selectivos, como van a tener más plata, se pueden expandir, como hizo la ORT.
que creó 1 millón de divisiones, más o menos. Y los malos colegios, es cierto que los malos colegios seguirían teniendo gente adentro, pero ya estarían señalados por malos, y yo podría paulatinamente hacer una estrategia de o cambian o se cierran, como hace Inglaterra, que los tiene bajo 3-4 años en observación, les pone guita, cambia el rector, cambia el decano, cambian los profesores, y si la cosa no arrancó, los liquidan. Y bueno, las comunidades afroamericanas en los Estados Unidos son grandes defensores del sistema de school choice, porque ellos quieren tener la oportunidad de que los chicos no vayan a la escuela del gueto, sino que puedan ir a otra escuela pública de afuera. Y la pelea en el sistema educativo norteamericano son las comunidades afroamericanas, organizadas muchas veces en términos religiosos, contra los sindicatos docentes que son demócratas, que no quieren el school choice. Y hay un conflicto que tiene de un lado clases no privilegiadas. Los holandeses tuvieron que arreglar su sistema educativo por el financiamiento a través de la demanda, porque un pacto constitucional estableció que la educación es religiosamente diversa, por lo tanto el Estado tiene que dar educación laica, católica o protestante. Y por lo tanto, los padres tienen que estar empoderados para poder elegir esa circunstancia, por lo tanto se financian también por cápitas. Pero te diría que hay mucha más, hay mucha experiencia internacional en la cual, por el lado de los argumentos de combatir la segregación geográfica en el plano de la educación, empoderar a las familias en términos de la diversidad que pretenden del sistema escolar, lograr que las autoridades educativas y los profesores sean más receptivos a demandas familiares. Bueno, alrededor de toda esa línea argumental hay argumentos libertarios que se podrían esgrimir en contra de la educación verticalizada, estatista, autoritaria, indiversa, etcétera, etcétera, etcétera. Inglaterra es un caso, en algún sentido, no tan diferente al nuestro. Es cierto que no hay gobernanza tripartita y que los estudiantes no... O sea, no hay mucha democracia en la gestión académica de las universidades. Es muy meritocrática esa gestión. En general, viste, se convoca, digamos, hay un cuerpo que yo no sé muy bien cómo es elegido, pero donde sí hay algo de estudiantes, hay algo de profesores, pero el componente electo es minoritario. Después hay muchos senadores, ¿no?, eméritos, sentados en la toma de decisiones, y se contrata, ¿no? Por ejemplo, cuando yo fui, Anthony Giddens era el rector del LSI, pero Anthony Giddens lo habían traído a que maneje el LSI. Pero sí hay un sistema de organización del movimiento estudiantil muy fuerte, compulsivo, obligatorio, corporativo, como acá la UOM. O sea, acá por default todos los estudiantes integran la LSE Union, que a su vez integra the Union of the University of London, que a su vez integra la National Union of Students of the United Kingdom, ¿no? O sea, FUA y centro de estudiantes, no puede haber otra cosa. Los estudiantes votan para elegir sus autoridades. No es un voto por listas como acá, es más uninominal por personas. Pero tenían los Labour Students, los Liberal Students, los Palestine Support Free Palestine Students, los Jewish Students. Por diferentes organizaciones promovían a sus candidatos en las elecciones internas. Y todo eso está financiado, y todo eso recibe un presupuesto del Estado. Como si el Estado argentino financiara el centro de estudiantes, la FUA y la FUA, y si no les gusta el plan de estudio lo objetan y hacen acciones, y manejan todos los bares, y manejan todas las fotocopiadoras, y manejan las actividades deportivas y recreativas. O sea, todo lo que es el comportamiento que nosotros llamamos el gremialismo universitario, en el caso inglés las tienen los sindicatos estudiantiles, y es uno por rama de actividad, y agregados verticalmente hacia arriba. Entonces, te dirá, no hay un cogobierno democrático, estamentario, como acá. Hay más un sistema de gestión profesionalizado, con cuerpos asesores de los eméritos aviondos y de representantes
del sindicato de alumnos, del sindicato docente, ¿no? Hay un movimiento estudiantil, hay influencia en la toma de decisiones. Ahora, toda la toma de decisiones no es tan política democrática como es acá. Ni siquiera para los docentes es así. Y profesores, en organismos que creo yo son más de asesoramiento que de decisiones, representados a través de sindicatos respectivos y no de elecciones de representantes directos, creo yo, y hay una especie de consejo de profesores eméritos. Y después sí creo que, por ejemplo, en los departamentos votan los profesores para elegir al director de departamento. Tienen financiación propia y del Estado. O sea, vos tenés que pensar, tienen tuition fees. Había antes, cuando yo fui, empezaba a ver. Toda la gran discusión que había era scrap tuition fees y le reclamaban a Blair que cumpla con su promesa de sacar las tuition fees y Blair ya no se la cumplía. Y después había tuition fees diferenciadas, o sea, los ingleses pagaban los que menos pagaban, los europeos comunitarios pagaban un poco más y los extranjeros overseas pagábamos un montón más. Vos eras un extranjero, pero eras taxpayer del Reino Unido, pagabas como taxpayer. O sea, pagabas lo mismo que un inglés, pero si no tenías residencia fiscal, chao, la tuition fee más alta. Pero igualmente creo que de tuition fees ellos debían recaudar no más del 15% del presupuesto general de la universidad. Después tenían mucho financiamiento estatal y muchos grants privados que son como los gran privados que se te meten, o sea, no va, digamos, viste, lo conseguía el departamento de Social Policy o el departamento, digamos, ¿no? Y tenían ahí tenías un sistema de préstamos, student loans, y después sí tenías la oportunidad de trabajar en docencia. Yo tuve ahí una experiencia docente que fue por lo que no terminé haciendo el doctorado. Yo llegué, para los que serían los estudiantes de primer año del departamento de Social Policy, yo daba 3 materias distintas. Daba el seminar, lo que se llama el seminar, no la lecture, que era el profesor, no yo iba como el semi. Yo daba Economics of Social Policy, Sociology of Social Policy y Fundamentals of Social Policy. Y me dieron ahí un diploma docente destacado y me la pasaba dando clases. Yo no entendía cómo hacían los alumnos para entender mi inglés, pero entendía. Y yo entré a trabajar desde septiembre del 2000 a julio del 2001. Tuve una primera experiencia en territorio diseñando o redefiniendo un programa social en los términos de lo que después de la crisis del 2001 acá se conoció como el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Nosotros armamos una especie de experiencia piloto en la zona de resistencia y gran resistencia, donde el Estado Nacional ponía el beneficio que estaba dirigido solamente a mujeres jefas de hogar, con un criterio incomprobable de ejercicio de su jefatura o no, pero con una contraprestación no laboral sino educativa. Se tenían que terminar la primaria, la secundaria, y si ya tenían secundaria terminada, una capacitación en la provincia nos tenía que poner en la infraestructura educativa, que no tenía, y el municipio la infraestructura de cuidado infantil, que tampoco tenía. Entonces el programa tuvo como principal enseñanza que si vos querés armar un programa escandinavo en gran resistencia, hay fundamentals que te cuesta conseguir, pero que la experiencia de ponerlos en crisis no es una mala experiencia. Entonces, ¿qué cosas se descubrieron entonces que siguen vigentes hoy? Que el grueso, si vos querés que hacer a la gente a cambio de un potenciar trabajo, en vez de estar en la cooperativa de Grabois, termine el colegio, es muy difícil que no termine en un plan fines, porque si quieren una escuela nocturna durante el día, no existe presencial, no está el establecimiento, no está la currícula y no están los docentes. Después de la Ley Federal de Educación, cuando todo eso se transfirió a las provincias, la educación de adultos quedó marginalizada completamente. Y no hay educación de adultos que opere durante el día de modo presencial con regularidad en la mayor parte del país. Segundo, la infraestructura de cuidado infantil, ahí fue cuando todo no estaba de moda todo esto en aquel entonces en Argentina. Ahí le encontramos el sesgo patriarcal,
al sistema de estado de bienestar nuestro. O sea, la educación empezaba a estar disponible a partir de la obligatoriedad de los 5 años. Pre-5 años, la hipótesis de trabajo en nuestro estado de bienestar es que funcionaba la familia en cabeza de la madre, ese tema. O sea, vos tenés el patriarcado, es una herencia medieval que el sistema capitalista morigeró bastante, pero que se mantuvo vigente, entre otras cosas, en la forma en que el estado de bienestar y la familia se combinan para producir bienestar, donde cuanto más patriarcal es el estado de bienestar, menos servicios sociales hacia las familias están previstos. Por tanto, el costo de oportunidad de la maternidad es más alto y por lo tanto empieza la segmentación de mamás profesionales que no tienen hijos en una punta de la estructura social y mamás no profesionales que tienen muchos hijos pero que después no tienen condiciones de inserción al mercado de trabajo porque no hay educación inicial disponible masivamente en nuestro país. Y en aquel entonces ese era un tema que daba para trabajar un montón y que a mí me llamó, ahí me di cuenta digamos, que por ahí nosotros como creíamos que teníamos un estado de bienestar muy amplio, pero que solamente preveía que el varón tuviera acceso a la jubilación, al desempleo y a la obra social, y todo lo demás, mamá. Y eso fue los primeros 4 o 5 meses armando eso, que lo pudimos armar para las mujeres que les faltaba primaria y para las que tenían secundaria completa ya, para el segmento del medio no se pudo implementar. Porque el plan era universal, nosotros no seleccionábamos a nadie, se nos anotaban todas las que se podían anotar o que se querían anotar y tenían que cumplir con la contraprestación horaria, que era el filtro que vos podías ponerle. Cuando no tenías chance de armar el filtro, no metíamos a nadie. Y lo hacíamos por los 2 componentes. Y la segunda parte de mi actividad en el ministerio ya fue puramente intelectual, fueron los últimos 3-4 meses donde estuve en el CIEMPRO, que es un organismo de estadísticas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Ahí lo conocí a Nicolás Arceo, que por entonces trabajaba ahí, me enseñó a usar la EPH y a procesarla. Y ahí hice una pequeña innovación a la medición de la pobreza por ingresos a través del EPH, que era tratar de identificar por cuántas ondas el mismo hogar permanecía debajo de la línea de la pobreza, de modo tal de poder por ahí identificar hogares que estaban afuera e ingresaban, hogares que estaban adentro y salían, y hogares que estaban siempre, y que eso tratar de caracterizar de alguna manera la profundidad de la pobreza, y que después eso fue una idea que quise seguir en la tesis doctoral, pero que abandoné. Y eso fue el ministerio, que estuve ahí casi 9 meses, 6 más 3. Y en julio del 2001 dije, muchachos, esto no tiene destino. Si ustedes siguen creyendo que un peso va a ser siempre un dólar, yo por las dudas agarro esos pesos, los cambio a dólares y los deposito en el NatWest, porque conseguí que me becaran la tuition fee de doctorado y tenía plata para aguantar 1 año. Y me fui. Y el segundo año lo aguanté porque daba clases. Y después les hice trampa y pude aguantar 6 meses más. Porque ellos son así, me habían dado la tuition fee de doctorado. Ahora, si yo en vez de estar residiendo en Inglaterra, estaba residiendo en Argentina, la matrícula bajaba a la mitad. Y en vez de quedarse ellos con la mitad, me la daban a mí. Entonces ellos te habían asignado 100, la tuition fee 100. Si la tuition fee bajaba a 50, los otros 50 no quedaban para la universidad, te lo daban a vos. Entonces me vine 6 meses acá, me ahorré esos pounds y después con esos pounds volví a estar allá. Y hasta el 2004 estuve. Vuelvo ya como jefe de trabajos prácticos del papá de Rothman en Estructura Social Argentina, en el 2005. Y ahí me quedo vinculado a la facultad solo como docente. Y ya me quedé solo como docente. No sé si tuve algún cargo con el de secretario de Departamento de Economía o algo así, pero creo que no. No, hay 3 cosas que ustedes naturalizan y que no deberían naturalizar tan fácil. Algunas más importantes y otras menos importantes. Primera, el proyecto más importante que presenté yo como consejero directivo fueron las becas ProPay. El concepto de beca ProPay fue una idea mía. Nosotros teníamos, había becas
para, para docencia, pero no había becas para estudiantes. Estaban las de la UBA, pero no teníamos en la facultad un sistema de becas interno. Y ahí creamos el PROPAI, el ranking de inscripción. O sea, ustedes se deben acordar, el despelote político que implicaban las inscripciones, las rogativas, la discrecionalidad en el acceso a determinados cursos, etc. Y eso se solucionó con el ranking. Además del sistema de inscripción online y todo eso que fue generando la tecnología, pero el criterio para asignación de vacantes lo inventé yo, tratando de organizar una polinómica que respetara ciertos criterios socioacadémicos. Entonces, 70% es por mérito y 30% por antigüedad. Porque eso que buscaba, si vos ya sos muy viejo, bueno, por antigüedad empezás a salir donde querés en algún momento. Y si vos sos muy bueno, también vas a entrar donde querés porque tenés el 70% por mérito. Y el mérito era tu promedio y después un coeficiente entre materias, no eran materias aprobadas, reprobadas, eran materias cursadas, materias inscriptas. Donde si vos te inscribías y no cursabas, penalizaba. No te penalizaba el bochazo, te penalizaba el abandono en la fórmula del ranking. Y después eso producía los dos números de corte, por antigüedad o por ranking, y la gente podía darse cuenta por qué no había ingresado. Eso más o menos como que el peronismo elimine los planes sociales y no muera en el intento. Y tercero, y todavía dura, o sea, es un cambio que tiene 25 años y nadie pudo tocar eso ni lo modificó. Y después el plan de estudio. Fue la última reforma del plan de estudio que hubo. Y fue una reforma compleja. Y la transitamos en un plazo de tiempo razonable para transitar una reforma. Y la hicimos y se discutió y se debatió y qué sé yo. Y yo tuve que negociar con todos los chicos de la carrera de economía, con Martina Vélez, con Cecilia Todesca Bocco, con Axel Kicillof, y eso tuvo, o sea, vos, digo, no sé, uno observa que ahora están por terminar una nueva reforma del plan de estudio, pero me parece que es más parcial, más acotada. Esa etapa que va del 89 al 97 fue muy rica en reformas administrativas de la facultad. Digamos, yo creo que fue la última ola modernizadora que tuvo la facultad en varios, digamos, se introdujo la tecnología, después siguió creciendo más tecnología, pero la metimos ahí. Creamos un nuevo régimen de inscripción a materias, creamos planes de estudio nuevos. Si voy a decir, bueno, ¿cuándo fueron las últimas grandes reformas en el funcionamiento de la facultad? Toda la informatización que vos puedas entrar a, digamos, vos sabías las equivalencias entre planes, sabías que tenías cruzado, que no te, digamos, todo eso fue de aquellos años. Y yo quería rescatar eso, digamos, lo del PROPAI, porque fue un proyecto como consejero directivo, armó un sistema de becas internos, hicimos una reforma en el régimen de inscripciones, que le quitó herramientas de discrecionalidad a los que ejercen el oficialismo. En cambio, el plan de estudio, que en la carrera de economía fue rock and roll. Así que bueno, ahí está. Mi mamá militaba en las corrientes cercanas al PRT y mi padrastro al peronismo de base y formaban parte del... no militaron en las organizaciones armadas, ni estuvieron cerca de las organizaciones armadas, pero sí eran una familia politizada, digamos que no eran tan chiquitos ya, digamos, en el 76 ya los agarra con 30 años. Pero sí, digamos, muy activos en lo que fue en las escuelas de Bellas Artes, el periodo del 73-76. ¿No? Digamos, también los cambios del plan de estudio, ¿viste? Y bueno, y sí, yo escuché
O sea, yo durante la dictadura era plenamente consciente de todo lo que pasaba. Plenamente consciente de todo lo que pasaba. De la dictadura el recuerdo más, tengo 2 o 3 recuerdos imborrables. Uno fue cuando revisando baúles y cosas, creo que debía ser el año 81, 82, les encuentro toda una colección de las revistas Cristianismo y Revolución, la revista El Descamisado, ¿no? ¿Viste? Así, y les agarró un ataque de histeria y las quemaron ahí. Yo después me acuerdo cuando que mi papá y mi mamá fueron a la marcha antes de Malvinas, esa marcha que organizó la CGT antes de Malvinas. Me acuerdo la guerra de Malvinas, donde también, formateado para hacerme el boludo, y en casa había un clima muy de frustración con la guerra, porque estaban para voltear la dictadura y de repente todo el mundo adhería ahora a la dictadura, entonces... y en el colegio, yo iba a un colegio inglés, entonces se sobreactuaba nacionalismo, ¿viste? Si nos hacían cantar la canción de Malvinas, no sé yo. O sea, yo la campaña del 83, yo tenía 13 años y ya era un chico politizado y ya participaba de las discusiones, ¿viste? Entonces me acuerdo todo, qué sé yo, me acuerdo con el papá de mi padrastro, estuvimos en la cancha de Vélez cuando lo silban a Lorenzo Miguel. Pues yo quería ir a todas. Sí. Ya en el 84, cuando regresa Ongaro a la Argentina, yo voy a Ezeiza a recibirlo. Había leído la historia de Ongaro y estaba como deslumbrado por él. Y yo me sumo a la franja en el declive del gobierno de Alfonsín, del 88. Y bueno, ya cuando tenía 17, 18 años, yo ya estaba más cautivado por la figura de Alfonsín que por las ideas de la izquierda, y tenía además clara cuál era esa discusión con ellos. Ya estábamos discutiendo que democracia o revolución, y era democracia, no era revolución. Y bueno, y todo ese proceso a mí me traumó mucho lo que fue después el kirchnerismo. Yo vivo el kirchnerismo, como yo lo digo con mi personaje tuitero, es una suerte de retardo montonero. ¿Entendés? O sea, le volvieron a meter en el país las discusiones y los clivajes, que ya, viste, la imposibilidad de salir de discutir los 70, ¿viste? Y después terminamos con Villarroel de vicepresidente en una de esas. Una cosa absurda este país completo en ese sentido. Conozco lo que pasó en la historia de los 70, de vivencias personales. Yo creo que mi antiperonismo un poco lo heredo de mi vieja, que nunca le perdonó el enfrentamiento de Perón con la juventud. Entonces, la generación de mis padres fue una generación que se pelea con Perón. Y ve en Luder Vittel y la conformación del 83 y el sindicalismo una continuidad de ese Perón de mierda. Y entonces yo a partir de ahí en realidad nunca me entró, digamos. Yo me estaba dando cuenta después en los 90 que algo pasaba cuando salieron los libros de Bonazo, los libros de Caparrós, La Voluntad, El Presidente que no fue, el de María Seoane, Los Últimos Guevaristas, etc. Bueno, ahí todos esos libros salen al mismo tiempo, en el 98, 97, 98. Y eso ya anticipaba que había ahí jugo para sacarle en una resemblanza de los 70 a la juventud argentina. Y bueno,